Perfeccionando nuestra fe. Seguimos meditando sobre la fe y las obras en la carta de Santiago, que era Jacob, el justo, dirigente de la iglesia de Jerusalén. Y en domingos pasados hablamos de lo que es la fe auténtica. La fe auténtica produce un cambio. Y no es algo que se tenga que demostrar, sino que es algo que pasa natural por ese mismo cambio que sucede por tener fe en Cristo. Cuando tiene una fe en Cristo hay un cambio de dirección, porque ahora se sigue a Cristo. Ya no puedes seguir por el mismo camino o quedarte parado, porque ahora eres seguidor de Cristo y ahora se escucha al Espíritu Santo. Hay un cambio en nuestro propio ser, porque eres una nueva criatura. Ahora puedes entrar en comunión con el Padre, eres adoptado a la familia de Dios, y entonces hay un cambio de prioridades. Ahora Dios es el número uno en tu vida. Entonces este cambio, lo lógico es que produzca obras, acciones distintas, acciones conforme a la voluntad de Dios. Y lo fue, por ejemplo, para Pablo. Pablo tuvo un cambio de dirección y ahora estaba yendo a favor de Cristo en vez de ir en contra de Cristo. Vemos que hay acciones distintas después de Cristo a las de antes de Cristo. Lo mismo para sus discípulos. Eran unos antes de Cristo y otros después de Cristo. Y así es con todos los que nos encontramos con Cristo, los que ponen su fe auténtica en Él como su Señor. Hay cambios que no podemos negar, que salen natural, y por eso recordamos ahora que la carta de Santiago es un llamado a la sabiduría, es a ser prácticos. Complementa mucho de la teología de Pablo, pero ambos están de acuerdo. Hay que poner en práctica la fe, el conocimiento. Si se queda en la mente y no se pone a trabajar, ¿de qué te sirve? De nada. Igual la fe, si no la ponemos a trabajar, no sirve de nada. Una fe sin obras está muerta, es inservible. Pasamos del mundo abstracto de la fe al mundo físico, tangible de las obras. Y hoy vamos a ver ejemplos e ilustraciones que ayudan en los argumentos de Santiago en que la fe nos tiene que mover a la acción. Tenemos que hacer una buena evaluación de nuestra vida, porque las acciones que hagamos, las obras que hagamos, reflejan nuestra fe. Perdón. El humo de afuera está picándome la nariz. Bueno, así dice la carta de Santiago, capítulo 2, versos 18 al 26. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El primer ejemplo que pone aquí Santiago es lo que no se debe de hacer. Pone el ejemplo de los demonios. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un demonio si ambos creen en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los demonios creen que Dios existe, pero no es su Dios, no es su Señor, no es su Rey. Por lo tanto, sus obras reflejan que ese Dios no es su Dios.
En cambio, el cristiano que cree en Dios es nacido de nuevo. Cuando cree de corazón que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día y ahora es Señor de su vida, eso quiere decir que es su rey. Hay dos cosas aquí: nace de nuevo, ya no es el mismo, ya es una persona regenerada, tiene el Espíritu de Dios y ahora persevera en seguir a Cristo porque su maestro, su rey, su Señor es Cristo. Entonces hay una gran diferencia. Por eso Santiago habla fuertemente. Dice: ¡qué tonto eres! Le dice a las 12 tribus dispersas de Israel y a todo el que esté oyendo esta carta, no a nosotros. Bueno, si le queda el saco, dice, qué tonto eres. O sea, está hablando fuerte. ¿Cómo es que no te puedes dar cuenta de algo tan sencillo? No sean necios. Un necio, aunque ve lo que debe de hacer, no lo hace. Y un sabio hace lo que debe de hacer. Eso es lo que está diciendo Santiago. No seamos necios, sean sabios. Por eso dice, hay que perfeccionar nuestra fe. La fe se puede perfeccionar, dice la palabra. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? Por las obras que hacemos. Es pasar de pensar a hacer lo que se tiene que hacer, dar ese cambio, esa transformación que se expresa con obras, con actitudes, con palabras que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y luego pone otros dos ejemplos, el ejemplo de Abraham, que es donde voy a tomar más tiempo, pero antes quiero que usted piense algo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Tu pareja, tus papás, tus hijos, tus seres queridos, el trabajo, el dinero, la comodidad, la fama, el poder, el placer. ¿Qué es lo más importante para ti, por lo que no pudieras seguir viviendo? ¿Ya pensó en algo? Bueno, mantenga eso en mente mientras escucha la voz de Dios en la historia de Abraham. Para Abraham, lo más importante era tener un heredero a quien pasarle todas las bendiciones que el Señor le había dado. Y Dios se lo había prometido. Ya su esposa había quedado, ya había pasado la edad fértil, pero eso no detuvo a Dios de cumplir sus promesas, porque para Dios todo es posible, incluso darle un bebé a una mujer mayor. Y imagínense, si Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, nos hizo a nosotros como ser humano, no podrá hacer lo que ha prometido, aunque parezca imposible para nosotros. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta de Cristo. ¿Crees esto? Y luego resucitó a Lázaro. Todo es posible para Dios. Le dijo al joven rico, Jesús lo miró con amor y añadió: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de estas palabras porque pensaron que los ricos siempre tenían el favor de Dios porque eran ricos. Hijos, qué difícil es entrar en el reino, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque se supone que los ricos tienen el favor de Dios, Dios los está bendiciendo, por eso son ricos, ¿no? Eso es lo que se pensaba y lo que se piensa ahora también. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas,
madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna, pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primero. De nuevo les pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Para Abraham era un heredero. Dios le dijo que se lo iba a dar. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa, le dijo Dios a Abraham. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Santiago pone este ejemplo de Abraham por esto precisamente, porque le creyó a Dios. Así nosotros los cristianos, al creer en Cristo, ahí somos declarados justos, pero ese es solo el principio. Hay que actuar conforme a lo que crees, porque si no lo haces, te metes en problemas. Y mire la vida de Abraham. ¿De dónde salió Ismael? De otro intento, de no esperar a la promesa de Dios, de no actuar conforme a su creencia. Pero al final vio la promesa cumplirse y tuvo a Isaac. Pero la historia no terminó ahí. Dios le pidió de regreso a su hijo. Dios estaba perfeccionando su fe. ¿Se acuerdan de lo que les decía de Santiago? Esta palabra que yo inventé, copiteno, ¿verdad? Considérese afortunado si está en una prueba o en una tentación. Pídale a Dios sabiduría. Ten fe y no te engañes. No te engañes. Dios siempre es bueno. Fíjese lo que le dijo Dios a Abraham. Toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tanto amas? Dios te lo pide. Dios se lo pidió a Abraham. Ay, qué bueno que se lo pidió a Abraham, a mí no. ¿Será así? Imagínese que Dios se lo pide. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo piensa que reaccionó Abraham? Aquí es donde recuerda la sabiduría, copiteno, considérate afortunado. ¿Qué? Pídele a Dios sabiduría, ten fe y no te engañes. Dios siempre, 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 siempre va a ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo aquí de ti el Señor, de Abraham el Señor? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? ¿Cómo reaccionó Abraham? Me deja perplejo. Abraham se levantó de madrugada, ensilló a su asno, también cortó leña para el holocausto. No estaba bromeando. Llevó leña para el holocausto y junto con sus dos criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. No estaba bromeando cuando dijo que creía en Dios, Abraham. No era broma. Tan no era broma que sacó el cuchillo y iba ya a sacrificar a Isaac. Y en ese momento el Señor le habló: no le hagas daño al muchacho. Jamás, jamás el Señor te va a pedir que le hagas daño a tus hijos. Entonces lo declaró justo por sus obras, perfeccionó su fe por lo que hizo.
Y eso es lo que dice Santiago. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como ven, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Abraham realmente le creía a Dios y actuaba conforme a su fe. Por eso es importante lo que hacemos como cristianos. Porque si yo digo que soy cristiano, pero no lo vivo, hay una discrepancia, no hay integridad. Y entonces tenemos que checar nuestro corazón. ¿Realmente le crees a Dios? Por eso Santiago nos llama a la sabiduría. La sabiduría es vivir lo que crees. Eso es ser piadoso, vivir lo que crees. Ser sabios, poner en práctica el conocimiento que tienes. Y poner en práctica la fe debe ser algo natural. O sea, tienes que vivir lo que predicas. Y si no lo estás haciendo, entonces nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para arrepentirse, para volver al camino, para hacer lo que Dios te esté pidiendo, lo que le entregues, lo que tengas que entregarle, los cambios que tengas que hacer, los ajustes que tengas que hacer, puedes hacerlos ahorita. Dios nos pide que actuemos conforme a nuestra fe y Él va a mostrar su gloria. Por eso pone el ejemplo de Rahab, nunca es tarde. La historia de Rahab era una prostituta de la ciudad de Jericó y la estrategia de Josué fue mandar espías. Entonces ellos iban y se escondían allí adentro para después atacar. Y entonces ella da un testimonio, dice, yo he escuchado de ustedes y cómo han acabado con otros pueblos y estamos aquí todos muertos de miedo. Yo sé que su Dios es el Dios de dioses. Y entonces yo también quiero pertenecer a su pueblo. Entonces le dijeron, bueno, pues si nos cuidas, pues también se va a perdonar a tu familia. Y ella actuó conforme a la fe que tenía. Salvó a los espías, engañó a su propio rey, porque ahora su fe estaba en otra cosa más poderosa que era Dios. Sus obras reflejaron su fe y gracias a eso pudo salvarse ella y su familia. Esas son las ilustraciones que pone Santiago. Una negativa, la de los demonios, o sea, lo que no debes de hacer. Sí, yo creo en Dios, pero actúas como demonio. O sea que esa no es fe. Tú nada más estás reconociendo que hay un Dios ahí, pero ese no es tu Señor. Pero un cristiano dice, Él es mi Señor, Él murió por mí en la cruz y ahora yo le sigo a Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hay un cambio natural y las cosas empiezan a cambiar. Entonces tenemos estos ejemplos positivos de Abraham y de Rahab que podemos juzgar conforme a conforme a las obras que hicieron, porque reflejan su fe, hicieron lo que creían. Por eso Santiago nos llama a tener una fe viva, a producir obras, cambios en ti, en tu iglesia, que van conforme a la voluntad de Dios, que vivas tu fe. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Si yo ya le entregué mi vida a Cristo, si yo digo que Cristo es mi Señor, ¿dónde no es Señor de mi vida? ¿Qué cambios me está pidiendo el Señor que haga? En mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia, ¿qué te falta de obedecerle al Señor? Sin duda sería de mucha utilidad saber lo que Dios te está diciendo y por eso necesitamos estudiar su palabra.
¿Cómo vas a saber lo que Dios te está pidiendo si no abres la Biblia? Si no conoces las promesas y lo que pide de ti el Señor. Tienes que estudiar tu Biblia, tienes que conocer el mensaje de Dios que está en la Biblia y también tienes que pasar tiempo en oración, escuchando al Señor en los cambios que te está pidiendo hacer. Es algo que hemos estado estudiando los miércoles, los cambios que uno tiene que hacer para poder estar cerca del Señor y hacer su voluntad. Tiene una crisis uno de fe, pero su fe requiere acción. Uno tiene que hacer los cambios y el Señor va a bendecir tu obediencia, pero primero tienes que obedecer, no antes. La bendición viene al obedecer, no viene antes, no viene nada más por creer. No podemos dar puro fruto de labios, como dice la Biblia. Uno tiene que obedecer. De nada sirve decirle al Señor, Señor, si no haces lo que te pide. Eso lo dijo Jesús. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Santiago otra vez. Sean sabios. Si dices que el Señor es Cristo, entonces haz lo que te pide. Es que no sé lo que me pide. Pues hay que leer la Biblia y hay que orar para distinguir específicamente, porque yo sé que si tú le pides al Señor que te diga qué es lo que necesito hacer, el Señor te va a decir lo que tienes que hacer. Lo buscas en tu Biblia y lo confirmas en oración, lo confirmas en la iglesia. Entonces, y no solo, algo que también quería que meditáramos, es que no solo me refiero a las obras que hay que hacer, porque a lo mejor esas ya las sabes. Amar a tu prójimo, ser amable, perdonar, bendecir, compartir el Evangelio, las buenas nuevas, hablarle a otros, rescatar a otros, porque tú también quieres que los otros se salven. Y también no solo me refiero a las cosas que no hay que hacer: tener dioses ajenos, robar, maldecir, maltratar, dejar que el enojo se convierta en rencor, ser indiferente, mentir, hacer trampa. Son cosas que sabes que no hay que hacer. Hay más cosas que sabes que tienes que hacer y hay más cosas que sabes que no tienes que hacer. Pero no me quedo ahí. También quiero que pensemos en las cosas que Dios da y no recibimos. Dios nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en un mundo sumido en la ansiedad, en el temor, en la incertidumbre, en el sufrimiento, en la depresión, ¿tienes paz? En un mundo que no llena, que quiere más y lo quiere ahora, ¿estás saciado con el amor de Dios? ¿Te basta su gracia? En un mundo que no tiene esperanza, que solo ve este tiempo como el único y que no cree en la eternidad, ¿tienes esperanza? ¿Tienes gozo? ¿Tienes alegría? ¿Tienes el fruto del Espíritu? Si algo de esto está fallando, entonces tienes que checar tu fe. Confiar en Dios y obedecer, porque al obedecer, al tú actuar conforme a tu fe, Dios va a traer bendición, se va a manifestar en tu vida. Yo te pido que dejes que en tu fe, deja que Dios actúe en tu corazón, que sane las heridas, que quite las tinieblas, que te dé el deseo de actuar conforme a su palabra y que tú puedas responder a su amor. Y si no estás haciendo las obras, si tienes paz y todo, pero no haces las obras que debes de hacer o haces las obras que no debes de hacer, entonces yo te pido que cheques cómo está tu amor por Dios. Si Dios te dice comparte el Evangelio y tú no quieres, ¿cómo está tu amor por Dios? Eso es lo que tenemos que reflexionar, hacer un chequeo serio de nuestro corazón, porque el Señor dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Si yo tengo un problema de guardar sus mandamientos, es porque me falta amor. Y si tengo falta de amor, tengo que checar mi fe. ¿Acaso Dios no ha dado lo suficiente? Que Dios nos ayude a perfeccionar nuestra fe.
que por medio de nuestras obras, de nuestras actitudes, del fruto del Espíritu, de hacer las cosas que debemos de hacer y no a las cosas que no debemos de hacer, podamos perfeccionar nuestra fe, que esa fe produzca acciones y transformación. Amén. Amén. Vamos a tener este canto de respuesta. Usted puede responder en su corazón en oración. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, puede responder entregando su vida a Cristo y diciendo, ahora sí le voy a seguir. O renovar su compromiso con Cristo, o bautizarse si no se ha bautizado, o no sé, lo que el Señor le esté pidiendo, que tenga que ahora hacer cambios y ajustes. Por lo pronto vamos a tener este canto que profesa eso. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. He decidido seguir